todos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Espero que estés bien, emitimos desde el 100.2 de FM, efectivamente la sintonía que te acerca a Dios, que es Radio Amanecer, una emisora que trae la palabra fresca y no adulterada, en un tiempo tan complicado como este donde abunda de todo. Bueno, pues sabéis que en el programa tenemos varias carpetas, varios apartados y hoy tenemos entrevista con pastores. Hoy tenemos a alguien muy especial. Él es pastor, compositor, músico, en fin, Dios le ha dado muchos dones y él es Marcos Vidal. Hola Marcos, ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? encantado de tenerte en el programa. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, aquí con este confinamiento y toda esta historia, ya saliendo, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver, porque esto es una de cal y otra de arena. Parece que salimos, pero ahora no se sabe por dónde va la cosa. Pero bueno, queríamos conocerte un poquito más. Como saben nuestros oyentes y televidentes, el programa consiste en conocer la parte humana, la parte natural de los ministerios. Porque la parte ministerial se conoce, es más pública, pero la parte íntima es la que el Señor puso en mi corazón durante hace unos años el hacerlo, y la verdad es que el conocer la vida privada es muy interesante y además muy edificante, porque probablemente los problemas por los que tú hayas pasado es por los que están pasando muchos ahora en este momento, se van a sentir identificados y les vas a poder dar pues un poquito de ejemplo. Bueno, Marcos, comentarte, siempre empezamos por el principio. Como te decía antes de estar en antena, tu segundo apellido es Roloff, Marcos Vidal Roloff. Eso lo sabía, yo no lo sabía. O sea que significa que tiene antecedentes lejanos, ¿no? Sí, bueno, lejanos, ¿no? Muy cercanos, pero que sí, vamos, de Alemania concretamente. Mi madre es alemana y yo nací en Alemania, igual, o sea, que yo vine lo que pasa es que mis padres se vinieron a España cuando tenía yo un año ni cumplido, creo, o recién cumplido. Ajá. Y nada, yo he crecido aquí en Madrid toda la vida. Pero sí tengo familia, toda la familia de mi madre es de Alemania y vamos, que yo soy de allí y yo el tiempo de mis estudios y todo también parte fue allí, en Alemania. Sí, Bueno, ¿y cómo se conocieron tus padres? Porque un español y una alemana, pues son caracteres distintos, ¿no? sí, pero bueno, mira que eso, hubo toda una generación de españoles que emigraron a Alemania Claro. después de la guerra, desde la guerra civil y después, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo mucho inmigrante, ahora en Alemania hay mucho turco, mucha gente igual que en España ahora hay mucho inmigrante, pero Alemania ha sido siempre un país de emigrantes, ¿no? De gente que ha llegado allí y hubo una época en el siglo pasado en que hubo muchísimos españoles que se fueron a Alemania a trabajar. Y mi padre pues, fue uno de ellos. Mi padre estaba trabajando en Alemania y allí se fue para allá. En la época de Franco se fue para allá y allí conoció a mi madre y allí se casaron, allí nació mi hermana mayor, allí nací yo y luego se vinieron para acá y luego ya empezó aquí. Entonces tú La... eres el más pequeño. Yo, yo soy el segundo. El segundo, ¿sois más? Somos cuatro, sí. Ah, sois cuatro, Y vale, aquí vale. nacieron otros dos, sí. Vale, vale, vale. O sea que tú te has criado allí, bueno, no, me dijiste que naciste allí, pero te has criado aquí en España, ¿no? Sí, yo me he criado aquí, me he criado aquí. Y En Madrid concretamente. Madrid siempre, sí, sí, toda la vida. ¿Y cómo fue tu infancia? Pues bueno, pues no, pues muy normal. A ver, yo tengo recuerdos, mis recuerdos de la infancia son muy bonitos, todos. Pues lo que te puedo decir, la gente de mi generación, pues nos hemos criado en en una situación muy diferente a la que se vive hoy, ¿no? Ujú. Comiendo a veces tomates por la mañana, por el mediodía y por la noche. Bueno, que nunca nos ha faltado de nada, o sea, comparado con lo que se vive hoy, pues sí, o sea, era otro estatus, ¿no? La gente, en medio de la necesidad, pero muy felices, ¿no? Claro. Yo tengo, hombre, crecimos en la época de Franco siendo evangélicos, mi padre era pastor evangélico y ¿No? eso ya de por sí ha sido aquí siempre un estigma muy raro, ¿no? Aquí había que ser católico, apostólico romano
por vacunación desde pequeñito, y si no eras muy raro, eras como una secta, y bueno, en los tiempos del franquismo pues era incluso más raro, ¿no? Había muchas cosas que estaban prohibidas y con ese, bueno, yo crecí con esa sombra encima siempre, ¿no? Ya. Mi padre en algún momento, que sí detenido, y que mi padre era muy de predicar en la calle y no sé qué, ¿no? Y cosas que estaban prohibidas. Entonces, bueno, fue muy revolucionario. Pero bueno, que dentro de eso mi madre, hemos tenido un hogar yo no tengo recuerdos feos de la infancia, sino bonitos, o sea, en cuanto al hogar, ¿no? En cuanto a la Sí. familia, pues fui un niño muy feliz. Y luego, pues esa parte que decías tú, alemana, ¿no? De que un poco a caballo entre las dos culturas, siempre he estado. ¿En Pero tu vamos, casa que se hablaba alemán o español? en casa, bueno, alemán, realmente alemán. Con mi madre siempre alemán. Mi madre siempre nos ha hablado en alemán pero bueno, cuando tú creces en un país, tú creces en esa cultura, ¿no? Y el idioma. Lo que pasa es que en casa sí, en casa siempre hablábamos el alemán. Entonces, bueno, crecimos así, bilingües y además con la familia de allí, ¿no? Que bueno, no había Zoom, ni Skype, ni Claro. FaceTime, ni cosas de esas, pero de vez en cuando por teléfono y algún que otro viaje, pues siempre, pues alguna vez íbamos para allá cuando se podía, ¿eh? Cuando se podía, y Oye, si no venían ellos. ¿y tu madre también era evangélica o ella era católica? ¿Fue un conflicto No, o hay no fue armonía en ese aspecto? No, mi madre es alemana. Entonces, a ver, en Alemania el catolicismo no es como aquí. En Alemania piensa que todo el trasfondo es más de Lutero y de la Reforma, ¿no? Entonces, Mm. digamos que la cultura religiosa de Alemania es protestante. Ujú. Entonces, a ver, el alemán medio pues tiene como igual que diríamos en España que la gente es católica, pues en Alemania la gente es protestante. Pero es un protestantismo del mismo modo que aquí el catolicismo, que hay mucha gente que es católica no practicante, ¿no? Ujú. Entonces, pues allí igual. O sea, mi madre era de ese tipo de gente, pues que no iba inconversa, vamos, inconversa, pero de trasfondo protestante. Y cuando conoció a mi padre, sí que mi padre la testificó, la llevó al Señor, ella se convirtió y ya después se casaron. Pero no venía de un trasfondo católico. Ya, 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 ya. Mi padre sí venía de un bueno, sí, mi padre venía de un trasfondo católico aquí porque mi padre se convirtió siendo niño en España. Fue con su madre a una iglesia y allí se convirtieron y tal, ¿no? Ya, ya. Y mi madre también se convirtió al Señor, pero vamos, que venía del trasfondo alemán, que es más bien protestante. Claro. Entonces tú eras el raro del colegio. Dices, mira, ahí viene el protestante. Sí, 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 sí. Y de mis hermanas, sí, sí, vamos, yo me acuerdo de llegar allí además, bueno, en tiempos de Franco, o sea que tú imagínate que, bueno, allí llegábamos al colegio y lo primero que se hacía era el Padre Nuestro, un Ave María, o sea, una serie de rezos que se Claro. hacían. Y mi padre, claro, yo no tenía ni idea de eso. Yo la primera vez que fui al colegio, entonces yo me acuerdo que yo le dije a mi padre, oye papá, me tienes que enseñar estas canciones, estas poesías que dicen que yo no me sé, claro, todos mis amigos, Santa María, Madre de Dios. Pues yo decía, ¿esto qué es? O sea, yo decía, papá, enséñame, dime cómo es esto. Yo no tengo ni idea, se ve que todos lo saben, lo traen de casa aprendido. Yo no, yo siempre me quedo. Y mi padre dijo, ¿qué? No Y veas. bueno, le faltó tiempo porque se fue al día siguiente, nos acompañó al colegio y le metí una charla imagínate, al, al director del colegio. Cuando hagan, o sea, ¿qué hacen ustedes aquí rezos? No, bueno, pues cuando usted, bueno, la primera media hora eran rezos. Claro. Cuando usted, cuando hagan los rezos, estos tres míos me los saca usted para afuera, por favor. Yo no quiero que participe. Imagínate, y el señor echándose las manos a la cabeza, claro, y dice, ¿pero qué me está usted contando? Claro. O total, que yo no. Total, que todas las mañanas nosotros llegábamos y lloviera, tronara o granizara o lo que diera, nosotros al balcón, a la terraza, porque aquello era un colegio además, pues de aquella manera, que yo me acuerdo que era una casa, si era donde vivía este hombre, si el Claro. hombre, don Manuel Seguro Ortiz se llamaba y tenía un colegio en su casa. Entonces Ujú. allí era una sala grande en la que estaba primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, todos juntos.
Sí, yo sé lo que es. O sea, un montón. Y de quinto había dos, creo. Y luego claro, yo entraba en primero, allí sentado, entonces nos sacaban para afuera, empezaban todos allí a rezar, y mis hermanas y yo fuera, en el pasillo, y todos dentro, Santa María, Ya, Madre. ya. Y nosotros fuera, ruega por nosotros. También ya nos lo habíamos aprendido, aunque fuera para calentarnos un poco, porque allí, y media hora fuera, media hora en el frío, hasta que Claro. terminaba. "Hala, ya podéis pasar". Y ya nos sentábamos, pues imagínate tú si éramos raros. Ya ves. Imagínate si éramos raros. O sea, éramos muy raros, muy raros. Bueno, pero después ya pasaría a otro colegio, me imagino eso sería hasta quinto, ¿no? De Eso primaria. Bueno, fue, primaria de GB, ¿no? eso fue la EGB, sí. Sí, sí, fíjate, luego mi padre se enteró de que había un colegio evangélico. Había dos en Madrid, uno era el Porvenir y otro era el Juan de Valdés. Y a nosotros, a mí, nos metió al Juan de Valdés, porque al Juan de Valdés había, pues era un colegio evangélico que hoy en día sigue, pero que ya no es evangélico, ahora ya es concertado. Lo que pasa es que todavía tiene, yo a veces, y en algún momento he ido por allí, y algunos los profesores todavía son, porque esto era, no sé si era de la Fundación Federico Fliedner o era de el Porvenir y el Juan de Valdés. Porvenir es de la IEC, bueno, los dos son, creo, pero de la Fundación Federico Fliedner es el Porvenir. Yo iba al Juan de Valdés y ese era un colegio evangélico. Y entonces, pues me metió allí, que era en la otra punta de Madrid, y pues hombre, con mucho esfuerzo habló con el director, que era don Luis Ruiz Poveda entonces, y allí empezamos a ir a ese colegio. Y allí, pues eso fue lo que había. Lo que pasa es que, bueno, pues igual, que el colegio, pues era, imagínate, en tiempo de Franco, pues ese colegio era donde iban todos los no católicos de Madrid. Que éramos 4 hijos de pastores y el resto eran comunistas, ateos, todos los creyentes para la Iglesia Católica eran los que estaban. O sea, que imagínate tú, las compañías que yo tuve no es que fueran evangélicos, sino que allí donde yo aprendí vamos, todo lo que era los únicos creyentes eran los profesores, que alguno era pastor, otros pues iban a una iglesia y tal, pero en fin, era lo que había, ¿no? Pero sí, ¿Te encontrabas allí más cómodo en el colegio ese? Pues seguía siendo raro, porque es que la mayoría no eran evangélicos, de alumnos. Claro. Los otros no eran evangélicos, eran que el padre estaba en el exilio, que el otro era no sé qué, o sea, que no eran católicos, pero eso significaba que el grandísimo porcentaje eran no creyentes. Claro. O al menos eso percibía yo, ¿no? Así lo percibía yo. Pero bueno, que realmente lo único ahí bíblico, pues es que al principio había un devocional de 20 minutos que algunos profesores que eran muy evangélicos lo hacían, otros no, porque también había profesores que no. Fumaban como carreteros, todos los profesores. Sí. como no podía ser de otra forma en aquella época. Claro, yo que era de una iglesia pentecostal, que yo decía, pero ¿cómo pueden ser pastores y estar fumando? O sea, que a mí me chocaba mucho como niño, entonces también fue, y para ellos era muy normal. Entonces, y luego la mayoría de los niños pues no eran creyentes, o sus padres no lo eran, o venían de familias un poquito desestructuradas, ¿no? Entonces, hice muy buenas amistades, y ese realmente fue mi colegio de toda la vida. Y siempre lo querré y siempre lo recordaré como mi colegio, ¿no? Mi colegio evangélico en el que yo crecí. Lo otro fue un poco el comienzo, lo que te contaba antes. ¿Y eras buen estudiante o qué? Yo, pues sí, sacaba buenas notas. No suspendía. Sí, por la cuenta que me traía. ¿Tu padre era muy exigente o qué? Imagínate, la disciplina alemana, y mi padre ha sido siempre un hombre muy disciplinado también, y hombre, sí, siempre supimos que, a ver, los estudios eran nuestra responsabilidad y había que sacarlo adelante, y además bien. Entonces no era yo un estudiante así muy ordenado, porque yo siempre he sido muy bohemio, pero ya me aplicaba yo para sacar las notas, y sacaba buenas notas, no sacaba malas notas, pero no porque, bueno, he tenido facilidad para los estudios y buena memoria, pero vamos, no era de estos niños empollones, ¿no? No, ni organizados, ¿sabes? De eso de dejarlo siempre para última hora, ese tipo de... Pero que luego lo sacaba. Ya. ¿Y a qué jugabas? ¿Te gustaba el fútbol o cuál era tu deporte? Fútbol, sí. Futbolero, sí. ¿Era delantero o defensa? Era defensa. Bueno, no he sido... Me ha encantado siempre el fútbol, me sigue gustando, pero nunca he sido especialmente hábil. Era más bien
me ponía en Pastor corría mucho. Mi deporte siempre fue la natación. Ah, como el mío. He nadado mucho, pero y el fútbol me ha gustado, entonces bueno, pues era rápido, corría mucho, Ujú. pero no era hábil, no era el típico jugador hábil de no, para nada. Eso lo he admirado yo siempre mucho. Y o defensa o portero, cuando el portero se lesionaba, pues me ponía y daba un baloncesto. Oye, y en la iglesia tú ya despuntabas, porque claro, es que veo compositor, cantante, pastor, músico, o sea que Dios te ha dado muchos dones. ¿Tú ya ibas despuntando en estas cosas? ¿Te iba gustando la música cuando era niño o eso es algo que has descubierto ya de mayor? No, de niño. Bueno, a ver, eso, la culpa es de mi padre, toda, Ujú. y de mi madre, que han sido, bueno, mi padre es un hombre que siempre tuvo la pasión mi padre era un músico frustrado. Ajá. Mi padre descubrió la música, él siempre dice que él descubrió la música tarde y le apasionó y le enamoró, entonces él se empeñó en que sus hijos tenían que aprender música para él entendía que la alabanza y la música en la iglesia era absolutamente fundamental. Ujú. Entonces a nosotros, a mis hermanas y a mí, nos inició en la En música, ese tema. nos dio a dar clases de piano. Bueno, yo desde que tengo memoria había un piano en casa, claro, Ajá. y allí estábamos tecleando, haciendo pinitos. Me acuerdo que la primera vez que yo me acuerdo que para el cumpleaños de mi padre me aprendí el cumpleaños feliz, así con un dedo. ¿No? Pero sí, siempre piano. Entonces, siempre para mí la música fue como aprender a leer y a escribir, o sea, fue algo que siempre estuvo ahí. Ujú. Y desde muy pequeño, ni al conservatorio, éramos siempre lo más pequeño de la clase, aprendiendo. O sea, que de muy pequeñito nos metió. Mi formación musical ha sido académica, de conservatorio de toda la vida, porque mi padre se empeñó y dale que te pego, y mientras los niños le pegaban a la pelota, pues yo al piano, pero por obligación. O Ya, sea, menudas patadas le he metido yo al piano de frustración y de cansancio, claro, de decir, bueno, es un poco, ¿no? claro. Hasta que ya, y mi padre, me acuerdo que siempre decía, tú ahí, porque él decía, esto empieza siendo, fíjate, no se me olvidará, decía, esto empieza siendo una obligación, dice, luego lo ves como un privilegio y luego lo ves como una pasión, que ya no lo puedes dejar. Y Ujú. yo decía, este está más loco que, pero fue verdad, para mí fue verdad, para mí fue verdad. No digo yo que eso sea verdad para todos los niños, pero para mí sí que lo fue, y pues dio esa casualidad, el Señor así lo quiso, que al final, que efectivamente, que para mí la música pues fue algo que abracé y que amé y que realmente, pues sí tenía orientación o formación o talento para ello, ¿no? Hay niños que yo luego lo he visto en la iglesia, padres que se empeñan con que el niño toque el violín y el niño tiene una oreja enfrente de la otra, o sea, no hay manera. Claro. Déjalo, porque claro, no, esto hay que imponerlo, porque tal, ya, pero o sea, la música es un arte que al final, como el niño no tenga un mínimo, ¿me Claro. entiendes? Si el niño resulta que es mecánico o tiene otro tipo de, ¿sabes? Y no tiene Claro. oído, pues lo estás martirizando, ¿no? Pero en el caso mío y nuestro, pues sí que resultó que éramos una familia muy musical, y mi padre eso pues supo, o lo supo ver, o el Señor se lo puso, pero le sacó el máximo partido, ¿no? Oye, una pregunta que me surge ahora. Tú que eres un poco bohemia así, llega la adolescencia y eso no te supone un conflicto de replantearte, porque claro, tú es que te criaste en un ambiente evangélico, entonces a muchos jóvenes que han tenido un contexto parecido viene como una especie de crisis de replantearse todo porque hasta entonces estaban allí porque no había otra. Pero no te replanteaste tú las cosas y dijiste, pues bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿Y Dios existe? ¿Y cómo fue esa fase de la adolescencia que suele ser complicada para una persona que está en fase de formación? En tu caso, ¿cómo fue? Pues mira, a ver, te digo, yo creo que esa crisis de la que tú hablas, esa la tiene todo el mundo, yo creo. De hecho, yo soy un hombre preocupado por la segunda generación de creyentes, los que son hijos de, Ujú. porque los que no, los que han conocido al Señor en su vida porque estaban en el mundo y de pronto se convirtieron, pues tienen un antes y un después. Pero los que nacemos en un contexto cristiano no tenemos un antes y un después. Mamamos el Evangelio. Y Ujú. claro, llega un momento en que la adolescencia trae la rebeldía. Y es como el hijo pródigo, que tú dices, bueno, vamos a ver, que ahí fuera hay mucha cosa también.
Y a lo mejor mi padre o mis padres no están. O sea, bueno, y hoy peor, porque hoy sí que estamos solos. Porque antes todavía la sociedad, la cultura, el Estado, había una serie de valores, la familia, no sé qué. Pero hoy la iglesia está sola en el mensaje. Todo el resto te está diciendo lo contrario. Entonces el niño llega a un punto en que se plantea y dice, vamos a ver, a lo mejor mis padres están muy en su mundo, pero la realidad mía es otra, ¿no? Claro. Y viene la rebelión. Sí, en mi caso, evidentemente, claro que llegó, pero ¿Con qué edad? pues no te sé decir, porque eso es... No te sé decir, pero a ver, pues a partir de los 11, 12, que tú empiezas a descubrir mundo y se te abren los ojos a todos los cambios que la adolescencia trae, pues te empiezas a hacer mil preguntas que, claro, te confrontan con la realidad y que te hacen ya pasar de ser segunda generación a primera. O sea, o te tienes que decidir. Claro. Y en mi caso, respondiendo a tu pregunta, yo te voy a decir, en mi caso, hubo dos elementos, básicamente. Uno fue mi padre. Yo creo que mi padre, un hombre de Dios que hizo las cosas pues con sus luces y sus sombras, sus errores y sus aciertos. Pero una de las cosas es que yo no sé por qué nos inculcó tal, no sé, yo de alguna forma yo sabía que la verdad, que yo era la verdad. Aunque yo tuviera mis propias contradicciones, yo no podía ir en contra de aquello porque era como, no sé, era como el cielo. O sea, te puedes poner como quieras, pero que ahí arriba hay una cosa azul que está por encima y no puedes decir que es roja, no puedes decir que es amarilla, no puedes decir es que es azul, es que está ahí y de pronto tiene, o sea, y eso es así siempre y el sol sale siempre y se pone siempre y luego sale la luna y luego el día y luego las estaciones, o sea, hay cosas que son inmutables. Para mí, de alguna forma, por más que yo tuviera contradicciones, nunca dudé de Dios, dudé más de mí y de mis propias contradicciones y de mi propia cabeza que de lo que yo había aprendido. Para mí era un fundamento. Yo no sé cómo se las apañó mi padre, pero yo lo achaco a que la enseñanza que yo recibí desde niño y mi madre, digo mi padre, pero evidentemente mi madre, con las lecturas bíblicas, o sea, qué responsabilidad, de verdad, como padres, ser capaces de inyectar a los hijos el amor por la palabra y por el Señor y la realidad, ya no solo de lo que tú digas, sino que realmente yo veía que eso era verdad en sus vidas también. Claro. Entonces eso a mí me impregnó y por más que yo tuviese contradicciones y hasta el cuerpo me pidiera comisaría, pero yo no podía traicionar eso, no sé por qué. Y la otra es que yo a los 14 años tuve una experiencia bastante traumática que me llevó al hospital y que me dejó medio inválido durante 18 días, ¿no? Prácticamente. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Pues a ver, volviendo de una excursión, fue a los 14 añitos, o sea, volviendo de una excursión tan normal en Arenas de San Pedro, en Extremadura, pues volviendo, yo no sé, nos habíamos bañado en un río y tal, yo no sé qué me pasó, pero que se me fue la cabeza, se me fue el equilibrio, un dolor en la cabeza, bueno, una cosa que después, que fue muy fuerte, porque vamos, yo no me quedé sin poder andar, vamos, sin poder manejar los brazos ni las piernas, me quedé así. Y además, o sea, me quedé totalmente desvalido, no podía hacer nada, no podía andar, mareado totalmente, veía dos planos, todo oscilaba, un zumbido en los oídos horrible y me tuvieron que llevar. Y vomitando como un loco, vamos, una cosa rarísima, como un vértigo pero muy fuerte, ¿no? Y yo pensé, bueno, lo que me ha dado aquí se me pasará, pero no se me pasaba nada. Me fui al hospital, me inyectaron adrenalina, me empezaron a preguntar qué me había tomado, qué me había tomado, era la época de las drogas y no sé qué. Yo, que no, que bueno, además me acuerdo que se acababa, que ya estábamos de excursión con los jóvenes de la iglesia, fíjate tú, con los bocatas y con unas latas de cas de limón, que era lo que... Me acuerdo que se acabó lo de naranja, se acabó la Coca-Cola y solamente quedaban cas de limón y me puse de cas de limón hasta las orejas. Me decían que me había tomado, yo decía que cas de limón y me decían, venga, tío, dinos la verdad que si no, no te podemos ayudar. Y yo, pero oiga, es que no que cas de limón. Y decía, madre mía, este no lo quiere decir. Me tuvieron 8 horas en un quirófano haciéndome pruebas y dijeron que tenía ganglios cancerosos en la base del cerebelo. Total, mira, un susto. Mis padres estaban en Israel
no volvían, yo era menor, no podían tomar ninguna determinación, tenían que esperar y yo estuve 3 días allí hasta que volvieron, pues como ido, y no podía caminar ni podía hacer nada. Y luego cuando vinieron ellos volvieron a repetir y al final no vieron lo que decían que veían al principio, al final se quedó en una ataxia cerebelosa aguda. Yo no sé si me dio una especie de meningit, no sé lo que me dio, pero que yo tuve que aprender a andar otra vez. Qué barbaridad. Hasta el día de hoy yo no manejo igual el lado izquierdo que el derecho, o sea, yo tengo ahí una secuela que me quedó. Y claro, yo me acuerdo que allí yo le dije a Dios, si tú me sacas de esta, yo te sirvo, yo te voy a servir. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo, claro, porque yo jamás pensé que Dios pudiera hacer nada conmigo. ¿Sí? Pero para ¿Por mí qué? eso fue... ¿Por qué, Marco? ¿Pensabas que Dios no podía hacer nada contigo? ¿Tenía una mala imagen de ti mismo? Sí, 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 sí. Yo me acuerdo, sí. Sí, porque por esas contradicciones que tú dices, yo me acuerdo, vamos, yo no sé qué edad tengas tú, yo tengo 54 años y yo me acuerdo que en aquel... Justo, 54 tengo. Pues mira, pues somos de la quinta, pues entonces lo que más veíamos era unas películas que traía de Ficción, que eran Sí, después de La Tempestad. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú convertido, pero vamos, después de 30 años. bueno, pues Los Inquietos y sobre todo La Cruz y el Puñal. Sí. La historia de Nicky Cruz y de la Eso la he Virgen. visto 20 veces. Claro, esa la veíamos porque la poníamos en todas las campañas evangelísticas, era la que se llevaba. Claro. Entonces, La Cruz y el Puñal. Bueno, pues yo me acuerdo del pensamiento y yo había leído La Cruz y el Puñal y Corre Nicky Corre y tal y cual, ¿no? Y yo siempre recuerdo que mi imagen, me preguntas tú por la imagen de mí mismo, yo decía, yo soy peor que Nicky, porque Nicky no sabía Ya. y yo sí. O sea, yo me sentía el peor de los pecadores, porque yo digo, yo soy un hijo de Sión, yo he nacido dentro, yo no tengo excusa. Yo no tengo ninguna, porque el que no sabe tiene excusa, pero si yo hago el mal, o sea, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Mm, Para mí eso era una losa. claro. Entonces yo decía, bueno, aquel que viene, claro, recibe el perdón del Señor. Como dice Pablo, ¿no? Yo en otro tiempo fui, pero lo hice por ignorancia. Pero yo decía, vamos a ver, claro, cuando yo empezaba en mi adolescencia a, a nacer en mí toda mi propia naturaleza carnal y pecaminosa y yo empezaba a darme cuenta de que lo que dice Pablo en Romanos en el capítulo 7, que hago el mal que quiero y no el bien que no quiero, y que encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo, yo decía, miserable de mí. Claro. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, entonces yo decía, no, yo no tengo, y yo tenía una imagen muy mala de mí mismo, claro, porque yo veía, además yo envidiaba muchísimo a esa gente que llegaba, y yo era un drogadicto, yo era un no sé qué, y entonces el Señor, y yo antes era, y yo decía, ¿yo antes qué? Yo no tengo testimonio. Ya. Yo estoy aquí porque me habrán comido el coco de pequeño. ¿Ves? Todo eso que tú dices de rebeldía, pues para mí era muy... Entonces, yo decía, nada, yo seguramente no valgo para nada, porque yo no tengo nada que decir, yo no tengo nada que contar, yo no te puedo decir. O a la hora de testificar en la calle, yo decía, ¿qué puedo contar yo? A mí me decían, a ti te han comido el coco, chaval. Y yo decía, pues sí, será verdad, ¿no? Porque no puedo decir yo antes era y ahora soy. Ujú. Claro, para mí yo no tuve una experiencia de conversión, yo no fui consciente, yo no tuve un lado oscuro en el que fuera consciente de los demonios y de pronto llegara y viera la Es luz. la luz. No, yo creo que crecí en la luz y crecí de tal forma que ciertas cosas eran tan normales para mí, tan diarias, tan cotidianas, que no veía ese cambio, esa diferencia, sino que para mí la conversión también fue algo muy, muy paulatino, muy Progresivo, ¿no? y que claro, y que cada día iba descubriendo cosas nuevas y avanzando, ¿no? Entonces, pues durante mucho tiempo pensé que todo esto, pues yo me lo guisaba y me lo comía, pero no, Dios no podría hacer mucho conmigo. Bueno, pues vamos a hacer Marco, si te parece, una transición musical porque quiero que escuchéis ahora mi canción favorita que ha compuesto este hombre que veis en las pantallas y estoy seguro que cuando la terminéis de escuchar no vaya a quedar indiferente. Enseguida volvemos.
más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. No se vuelven hacia mí. Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron a mí, que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados,
Bueno, hemos vuelto de esta transición. Me imagino que os habrá encantado la canción. Bueno, nos quedamos en tu adolescencia. Bueno, ¿y dónde aparece tu mujer? Porque claro, estás casado. En todo esto, ¿cuándo aparece? ¿Mucho más tarde o en la adolescencia o cómo fue? 17 años tenía yo. 17. Aparece en la iglesia una andaluza. Ah, ya lo entiendo. ¿Verdad? Lo más bonito que hay, ¿no? Una cordobesa que llega de la mano de su hermano, que se había convertido hacía un par de años y la trajo un día. Y yo la vi y yo dije, adiós. Y dije, como se convierta esta niña, me caso con ella. ¿Eso Así. pensaste así? Ella no lo pensó eso. Yo sí, lo que pasa es que yo me hice el sueco mucho, ¿no? Pero sí. El alemán, ¿no? Te hiciste el alemán, ¿no? Sí, el alemán me hice. Además me fui a Alemania a estudiar un año y tal, y bueno, pues ella era una persona. Además, igual yo pensé, esta chica jamás se va a fijar en mí. Cuando volví allí seguía ella. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a ser novios cuando tenía yo 19 años o así, 20 años, por ahí. Y ya empezamos más en serio y hasta hoy, vamos. ¿Y cómo te declaraste, Marco? ¿Cómo fue eso? Haré en un campamento. Buen sitio. Y porque fue un día fue un verano que ya había yo terminado los estudios y todo, y estábamos allí y me lo propuse, dije, de este verano no pasa. O sea, si es para mí, que sea. Y entonces, para 15 días, si tuve tiempo para pensármelo, a ver cuándo, en qué momento, en un campamento de jóvenes. Y ya lo tenía yo pensado desde el comienzo. Yo decía, no puedo volver sin habérselo dicho, por lo menos. Allí ella me dijo que sí, pero bueno, fuimos muy despacio, lo mantuvimos 3 meses sin que lo supiera nadie. En secreto. Sí, dándole vueltas, que sí, que sí, no. Y ya después, para octubre o así, ya lo hicimos formal. ¿Y fue muy largo el noviazgo? Sí, fue muy largo. Demasiado. 4 años y pico. Para mi gusto, demasiado. Pero era lo que había, porque yo también estaba terminando de estudiar. Yo quería tener un trabajo. ¿Pero qué estudiabas, Marco? Yo estaba en el conservatorio. Yo corté mis estudios. Además me vino lo de la mili y pedí una prórroga y me fui a Alemania al seminario teológico allí. Y cuando volví tenía que terminar la carrera del conservatorio. Que son un montón de años. Son como 10 años. Me quedaban 2. Yo había empezado muy jovencito. Y los terminé, y cuando terminé me hice una oposición para allí, para el piano, y entonces para el conservatorio. Y la saqué. Cuando la saqué... no veas. Sí, empecé allí a trabajar y entonces ya fue cuando me casé. Pero claro, ese tiempo yo no quería casarme sin tener eso hecho. Claro. Ella tenía una posición en el ayuntamiento, ya se había sacado una oposición en el ayuntamiento de auxiliar administrativo en el ayuntamiento de Madrid, trabajaba en el Padrón, en la calle Príncipe de Vergara, y trabajaba allí, tenía su plaza fija también, y yo no quería ser menos tampoco. Claro. Entonces saqué yo mi plaza también en el Ministerio de Educación y Ciencia, en el conservatorio, y entonces ya nos casamos. ¿Y cuántos niños tenéis? Tenemos 3. ¿Cómo se llama? 3 varones, 3 chicos. Te lo estás pensando, ¿eh? Me he dado cuenta que me lo has preguntado y iba a decir 4 y digo, pero 4 porque ¿sabes qué pasa? Que el mayor se ha casado y los tenemos aquí muchas veces. Ajá. Hemos terminado lo del confinamiento, pues ahora vienen mucho, se han tirado 40 días sin poder, entonces viene mucho y entonces está ella. Entonces siempre son 4, porque el mayor, bueno, pero es la única niña de la familia. Yo he tenido 3 chicos. Ajá. Bueno. ¿Y lo de pastor cuándo surgió? ¿Cuándo te levantaron de pastor? ¿Fue tu padre el que te levantó en la iglesia? Sí, porque mi padre cayó enfermo y llegó un punto en que no podía seguir. Entonces él propuso a la iglesia que
que yo fuera el pastor. Se lo propuso al cuerpo de ancianos, se puso un tiempo ahí de oración, de transición, de que la iglesia lo tomó y al final, bueno, pues salió, que la iglesia lo aceptó y desde entonces. Y muy jovencito, porque casi recién casado, tenía yo cuando en el 92. Uy, en el Mundial, ¿no? O la Olimpiada, no me acuerdo. En el año 92. En marzo del 92 tomamos el pastorado. Yo me casé en el 90 y en el 92 tomamos el pastorado. Bueno, lleva ya un buen tiempo. Y la iglesia es muy grande. La iglesia de Salem, he estado mirando, he visto hasta el local. Tenéis gloria a Dios, Dios ha bendecido mucho. Sí, hemos estado mucho tiempo sin local, mucho tiempo de alquiler en Betel. Ajá. Teníamos un lugar propio, pero se nos quedaba pequeño. Y ahí hubo un problema, compramos un terreno, hicimos una permuta con lo que teníamos, con la promesa de que íbamos a poder edificar, pero luego nunca dieron los permisos, nunca se pudo edificar allí. Y era nuestra ilusión, era el proyecto que teníamos, pero al final pasaron los 3 años, tuvimos que salir de donde estábamos, nos quedamos sin iglesia, con un terreno rústico que no se podía hacer nada, y tuvimos que empezar a alquilar en Betel, sin iglesia propia, y hemos estado lo que nosotros hemos llamado la peregrinación por el desierto, ¿no? Dando vueltas por el desierto, sin lugar, sin casa, alquilados en Betel. La verdad que los hermanos de Betel ha sido una bendición, una provisión del Señor para nosotros, y también una escuela. Ha sido un tiempo en el que la iglesia pasó de estar muy basada en el edificio y el lugar a ser una iglesia celular de familias, ¿no? Y creció mucho, y la iglesia y el lugar de Betel también, no sé si lo conoces, es el auditorio de Betel en Madrid, es un auditorio que se usa mucho para reuniones conjuntas y es un auditorio grande que caben 800 personas, y entonces aproximadamente o más. Entonces, ¿qué pasa? Que allí pues crecimos mucho. Y allí aprendimos también lo que, a la hora de edificar, lo que queríamos y lo que no queríamos. No queremos que la luz entre, porque claro, Betel tiene el frente, una cristalera, que para ellos está muy bien el culto por la mañana, pero nosotros lo alquilábamos por la tarde. Claro. Bajaba el sol y estaban los hermanos así, que tú tenías que venir al culto con la Biblia y con la gafa de sol, porque si no, qué manera de ver al predicador, porque te pegaba de frente, ¿no? Entonces decíamos, aprendíamos, si el día que edifiquemos no puede haber ventanas, porque es que al final, o si las hay, por lo menos que haya manera de controlar eso. Claro. Y imagínate ahora que los salones también pues dependen mucho de la luz artificial, de que ahora como se filma y tal, con los focos y no sé qué, la luz tiene que estar muy controlada. Claro. Por ejemplo, eso a la hora de construir nosotros, cuando finalmente conseguimos un lugar y empezamos a construir, gracias al Señor por ese tiempo también que estuvimos tanto tiempo allí, estuvimos como 8 años de alquiler allí, y tuvimos una política económica muy austera, muy de ahorrar para poder en su día, cuando el Señor diga, edificar y tal, pues ya teníamos claro lo que no queríamos y lo que sí queríamos, entonces eso nos ayudó mucho. Y sí, gracias al Señor, pues ahora tenemos un lugar propio y ahí estamos. Estamos terminando porque ya queda poco tiempo, pero quería preguntarte algo. ¿Cómo ha influido tu éxito musical en tu vida, en tu ministerio? Porque yo no sabía, o sea, yo te conocía, ¿no? Y conocemos a Marcos Vidal, quien no lo conoce, pero ¿te ha influido mucho como persona el ser tan famoso? Seguramente te han llamado, te han reclamado. ¿Te ha perjudicado? ¿Te ha beneficiado? ¿Cómo lo ves? Una reflexión rápida porque nos tenemos que marchar pronto, pero que no me quería ir sin esa pregunta. Hombre, tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, pues eso, que te da una proyección y te permite llegar a muchas más personas. La parte mala, pues eso, que todo el mundo que se te acerca es para pedirte algo, ¿no? Para que, oye, que si puedes venir y tampoco es algo de lo que uno viva o que tú digas, bueno, ¿sabes? O sea, que soy electricista y que me han salido un montón de trabajo. No es así, porque no es trabajo, no es algo remunerado de una manera. En algunos lugares sí, hay gente que se lo toma muy así, y te dice, venga y tal, pero hay otras veces que tú vas y te cuesta el viaje, el todo, ¿no? Y encima saldrías mejor si te pusieran una multa, pero... Claro, además tú eres pastor, o sea, tú tienes que ocuparte de tu iglesia, que no eres un predicador itinerante, que tienes que ocuparte del pueblo de Dios que ha puesto en tus manos, entonces eso te distrae.
Para mí eso es prioritario, pero sí tengo que decir y dar muchísimas gracias al Señor porque tengo un equipo de gente que no se lo regalo a nadie. En Lo algún digo a todo el sentido. mundo, pero que no me puedo deshacer de ellos porque sería absolutamente imposible para mí si no tuviera la gente tan buena que tengo. Todo lo que tú ves y has visto la iglesia y todo, eso no soy yo, eso es la gente que tengo, de verdad, de verdad te lo digo, no te lo digo para quedar bien porque es que si no fuera por las personas, y luego, y el milagro es que porque si dices, no, es que he formado, que va, eso lo ha hecho el Señor, todo. Me ha traído personas y yo sí he negado. Y yo no sé por qué el Señor ha puesto en mis manos cierto tipo de cosas. O sea, sí que es verdad, pero verdad, a pie juntilla lo que dice 1 Corintios 1, que Dios escoge lo que no es para avergonzar a lo que es, que escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo pobre para avergonzar a lo rico. Yo eso lo he vivido y lo sigo viviendo. Y yo soy el primer asombrado. O sea, que eso es así, pero tal cual. Pues Marco, no te puedo imaginar lo agradecido que estoy por el tiempo que nos has dedicado. Sé que estás muy ocupado. Es un privilegio, sobre todo, que hayas abierto las puertas de tu corazón para contarnos tu intimidad, de tu vida. Sé que lo van a agradecer muchas personas para conocer al Marcos Vidal natural, al hombre. Y hermano, decirte que el Señor te bendiga muchísimo y que siga alcanzando a multitudes a los pies de Cristo con los dones que te ha dado. Un fuerte abrazo. Un abrazo y un saludo para todos. A ver si nos vemos por Málaga en algún momento, ¿vale? Amén. La próxima vez estamos en contacto y nos vemos. Venga. Señor te bendiga. Diga. Gracias por habernos oído, gracias a Marcos Vidal por estar con nosotros y nos despedimos hasta la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Hasta pronto.